capacidad lingüística en 2 idiomas tiene una ventaja clara a la hora de aprender un tercer o un cuarto idioma. En estos centros se pone verdadero énfasis en ayudar a quien por una causa o por otra presenta alguna dificultad en el aprendizaje. Se intenta poner los medios para solventar o minimizar el problema que pueda haber. Así, dando a todo el mundo, a todo el alumnado las mismas oportunidades, conseguimos una escuela más justa y más igualitaria. Y sabemos que los entornos enriquecidos en estímulos de calidad, como son los entornos multilingüísticos, el cerebro realmente tiene mayores posibilidades de crecer y de desarrollarse. Lo que realmente nos debería interesar con las tareas escolares es que nuestros hijos desarrollen la autonomía de aprendizaje, que cada vez sean más autónomos, que aprendan a estudiar, que tengan un horario, o sea, es decir, a mí lo que me interesa es que sean más autónomos porque va a llegar un momento que no les voy a poder ayudar ni en euskera ni en castellano porque no voy a dominar la materia, porque no vamos a tener tiempo, por muchas razones. Entonces, a mí lo que me interesa es que cada vez sean más autónomos. Entonces, el introducir idiomas extranjeros a una edad temprana, si estamos hablando de un modelo de inmersión como es el modelo D, tiene todo el sentido del mundo. Puedo afirmar que aquellos fundamentos metodológicos que conocí en mis primeros años como docente siguen teniendo vigencia en el modelo D. Un clima de confianza, aprecio hacia las diferencias individuales que favorecen el aprendizaje creativo y la comunicación entre las personas. Saber más de una lengua siempre será positivo para nuestros hijos e hijas, ¿no? Al final el saber más de una lengua, el ser plurilingüe, tiene un montón de ventajas y no tiene ninguna desventaja.